Muchísimas gracias, doctor Correa, por su intervención. Vamos a dar paso a la conferencia Barreras de la Generación Distribuida, aprendizajes para el desarrollo de comunidades energéticas, a cargo del doctor John Jairo García Rendón, profesor investigador de la Universidad EAFIT. El doctor García es profesor investigador de la Universidad EAFIT. Es investigador del Grupo de Investigación Omega, Observatorio de Mercados y Empresas, Guía y Aplicaciones. Doctor en Economía Aplicada y Magíster en Investigación Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en Economía y economista de la Universidad de Antioquia. Es experto en organización industrial en mercados eléctricos, redes inteligentes, transición energética, microeconomía, economía del transporte. Asimismo, ha recibido premios como el Loyola del Palacio con la investigación titulada Regulatory Reform and Corporate Control in European Energy Industry y el premio a investigación de mayor impacto 2021 con el proyecto Política, Regulación y Mercados por su contribución a nuevos lineamientos y políticas en el sector energético en Colombia. Bienvenido, adelante. Con mucho gusto, su tiempo en el monitor. Buenas tardes, un saludo muy especial para todos y todas. Por supuesto, agradecer y felicitar a los organizadores del Congreso en un momento tan especial para este periodo de transición energética y dar gracias especiales a Mario Rubio por invitarme a participar desde la academia acá. Pues por supuesto, como académicos estamos llamados a contribuir y a trabajar de la mano no solamente con las empresas, sino todos los organismos del sector para contribuir a la solución de problemas reales, que es parte de lo que les voy a presentar acá. Muchos de estos resultados son del Proyecto Energética 2030 que fue financiado por el Banco Mundial y que recién estamos terminando. Y como pueden ver, pues ahí tienen el link en la parte de abajo para descargar los estudios. Vale la pena notar que muchos de estos estudios ya fueron remitidos o como propuestas de proyectos de resolución a la Comisión de Regulación de Energía y Gas o como comentarios a proyectos que ellos sacaron en su momento. Y adicionalmente, ya con mayores avances, mayor elaboración, han terminado publicados también en revistas científicas como Energy Economist, Renewable Energy, simplemente para mencionar dos de ellas del trabajo que hacemos de investigación. Entonces, pues vale la pena anotar acá, lo tengo más como una motivación, pero definitivamente si vamos a hablar de recursos energéticos distribuidos, no los podemos ver fragmentadamente, sino que hay que verlo de una forma integral. Cuando hacemos una revisión de literatura en las principales bases de datos a nivel internacional, acá tenemos no solamente a través de Scopus, WebSign, bases de datos especializadas del sector como IEEE o la Agencia Internacional de Energía, pues vemos que, por supuesto, ya lo han mencionado acá los antecesores, frente a un calentamiento global, cambio climático, donde los niveles promedio de temperatura en la Tierra ahora están de 1.2 grados centígrados comparativamente con la era preindustrial, pues de hecho obvio se plantean aspectos relacionados con la parte de descarbonización precisamente para poder disminuir esos niveles de temperatura. Y no es gratuito, pues que aquí ven los colores de diferentes, donde pueden ver no solamente cómo hacer compatible ello con también seguridad energética, que termina siendo fundamental, y frente a eso pues el tema relacionado con transición energética, que por supuesto tiene que ser sostenible, y para ello una parte de esa transición energética tiene que ver precisamente con la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, como lo podemos ver ahí, no solamente solar, sino también eólica y otras fuentes que son supremamente relevantes, y donde la política energética juega un papel muy importante dado el nivel de incertidumbre que
ello genera en términos de la transición energética, y que si bien esto implica pues hablar también de no solamente justicia energética, sino democratización de la energía, esto no implica que no se van a hacer los estudios, como lo ven en el color verde arriba, con estudios técnicos, análisis técnicos y económicos que por supuesto garanticen la viabilidad y la eficiencia en la implementación y en esta transición energética. Ahí mismo ven en el color verde también otros aspectos, porque no son solamente las tecnologías, sino recursos adicionales como los sistemas de almacenamiento, que terminan siendo fundamentales, no solamente las baterías, ya lo mencionaba ahora el doctor Gallego en la parte de los vehículos eléctricos, cómo terminan jugando un papel también supremamente relevante en este caso. Y por supuesto, en la última parte al lado izquierdo con color amarillo para ustedes, entonces pues vemos digamos como los elementos más característicos de la generación distribuida, que ahí tienen las principales palabras cuando se hace esta revisión de literatura, donde por supuesto eso implica no solamente una red inteligente, sino también ahí figuran las comunidades energéticas, pero sobre todo hacerle énfasis al tema de digitalización, plataformas inteligentes, blockchain, transacciones peer-to-peer que terminan siendo supremamente relevantes, y aquí hablar de la importancia de las 3D que se han dado con esta transición energética, no solamente la descarbonización, sino también la digitalización, que es fundamental para los recursos energéticos distribuidos, y al mismo tiempo el tercero, que es sine qua non para poder llevar a cabo estos recursos, es lo que tiene que ver con la descentralización, un mercado distribuido. Antes de concentrarme con las barreras, pues vale la pena mostrar, y retomo la información que recién salió en el último aulo hace un par de semanas de la Agencia Internacional de Energía, donde podemos ver por supuesto la inversión anual en energías limpias, cómo ha cambiado en estos últimos 8 años. 2015 era 1.1 billones de dólares, mientras que en el 2023 miren que ya asciende a 1.8 billones de dólares, que hay un incremento para nada despreciable. Y al mismo tiempo, por supuesto, cómo se ha venido dando esa disminución de inversión anual en términos de los combustibles fósiles, que ahí podemos ver cómo pasó de 1.3 billones de dólares a 1.1 en el 2023. Hay un aspecto fundamental aquí a señalar, y hay dos términos, aspectos que nadie teníamos en el radar. Primero, ahí lo pueden ver cuando empieza de nuevo a retomar una senda, una tendencia creciente, el caso de las inversiones en combustibles fósiles, que tiene que ver con la pandemia. Ahí mencionar el caso pues de Alemania, no solamente cómo le tocó empezar a retomar, y aún mucho más con el segundo aspecto que tiene que ver con el conflicto Rusia-Ucrania, que termina siendo fundamental, y esto nos imprime unos retos no solamente a nivel mundial, sino en el caso nuestro en Colombia para la parte de financiación de proyectos, porque ustedes bien saben, los gastos con la pandemia por supuesto tuvieron que incrementarse para entrar a subsidiar un montón de aspectos fundamentales para satisfacer necesidades básicas, y por supuesto para efectos de ello pues eso incrementó los niveles de inflación, y para poder contrarrestar esos niveles de inflación a nivel mundial, no solamente tipos de interés de la FED, sino en Europa también, y aún aquí en Colombia pues no quedó otra alternativa de subirlos, y ya saben los efectos negativos que ellos tienen en términos de la financiación para la implementación de proyectos con estas fuentes para los desarrolladores de proyectos. Ahí al otro lado pues tienen unas cifras que no son para nada despreciables, donde pueden ver cómo en el año 2022 la capacidad instalada con estas energías renovables ya estaba por encima de los 3.500 gigavatios. No solamente ellos, sino que ahora en este año se espera que haya una adición de 500 gigavatios de capacidad de energías renovables, donde el 70% prácticamente va a ser con energía solar fotovoltaica. Y como a finales de la década, por supuesto,
se va a tener unos incrementos para nada despreciables en energía solar fotovoltaica. Mire, es alrededor de 500 gigavatios, es solamente ese año, no el acumulado, y lo mismo en términos de la capacidad de fabricación de más de 1.200 gigavatios de paneles solares, que termina siendo fundamental no solamente para estos recursos energéticos distribuidos, sino por supuesto para las comunidades energéticas. Acá, inclusive con un estudio que realizamos con Diana Pérez en su trabajo de maestría, ella trabaja en el operador del mercado en XM, pues lo que hicimos fue retomar la metodología que están utilizando los reguladores de los Estados Unidos, donde definen 3 etapas para la adopción de estos recursos energéticos distribuidos. Ahí podemos ver, inclusive me atreví a hacer una variación en esa primera etapa, porque ellos solamente consideran la modernización de la red, que es supremamente importante, pero por supuesto en estos países y economías industrializadas, pues de hecho la parte institucional termina siendo casi dada por un hecho, dadas las instituciones fuertes que tienen, caso contrario con lo que pasa en estas economías en vía de desarrollo, incluido el caso nuestro acá en Colombia, donde por supuesto los aspectos institucionales terminan siendo fundamentales. Acá pueden ver que eso implica no solamente hacer planificación, por supuesto, del sistema de distribución, lo cual incluye evaluaciones periódicas de la capacidad de alojamiento de la red para poder garantizar una red confiable, que es supremamente importante. Al mismo tiempo, por supuesto, implica también el desarrollo o la simplificación en algunos casos de la normatividad, que es fundamental para poder llevar a cabo esos procedimientos para la interconexión de estos recursos de generación distribuida al sistema. En esta etapa, digamos, todavía hay una poca participación desde el lado de los usuarios vía gestión de la demanda, y vale la pena resaltar algo acá en términos de la aleatoriedad que han representado, por supuesto, estas fuentes, que frente a ello juega un papel importante todos estos modelos estocásticos frente a los modelos deterministas, que son los que tradicionalmente se han utilizado, obvio, para hacer todo el despacho pues, y la prestación del servicio. En el caso de la segunda fase, como lo podemos ver acá, no me detengo mucho por cuestiones de tiempo, pero resaltar, pues de hecho, obvio, la existencia de una cooptimización en el mercado mayorista, el despacho ideal, obvio, con la prestación ya en términos reales del servicio, dada la variabilidad que tiene estas fuentes de energía, y por supuesto esto tiene también una implicación en términos del operador de red de distribución, que generalmente en esta etapa solamente consideramos uno. Y pasando a la tercera etapa, que es fundamental para poder hablar de un sistema distribuido, por supuesto, eso implica no solamente llevar transacciones energéticas, una arquitectura técnica con la complementariedad de un sistema de despacho económico que dé señales de precios claras y el desarrollo de un mercado como tal. Miren que en esta fase ya implica no solamente hablar de transacciones peer-to-peer, la cooptimización entre un mercado mayorista y un mercado minorista, que termina siendo fundamental, la coordinación adicionalmente entre los operadores de red distribuido y el operador de red de transmisión, que es supremamente importante, y donde el operador de red distribuido debe evolucionar para incluir servicios adicionales que le permitan, por supuesto, viabilizar el mercado, como en los servicios financieros, toda la parte de compensaciones y toda la cuestión de liquidación, que es fundamental. Y, por supuesto, hacer alusión aquí el paso al sistema distribuido, que es fundamental en las economías industrializadas, quizás para nosotros, obvio, por lo menos lograr llegar a una complementariedad entre lo que implica un sistema centralizado con el sistema distribuido, pues que termina siendo supremamente relevante. Acá tienen, para concentrarme ya en el tema core de mi presentación, hay un artículo, ahí tienen el link abajo donde lo pueden encontrar, pues es clarísimo
obvio la mayor eficiencia que se termina presentando y resiliencia en estos mercados con la integración de estos recursos energéticos distribuidos. No me detengo mucho ahí por cuestiones de tiempo para, por supuesto, empezar a hablar de las principales barreras que se han presentado no solamente a nivel internacional, sino que aplican, por supuesto, para el caso nuestro. Mire que están las barreras institucionales y regulatorias, económicas y financieras, las técnicas y las de carácter social, que para el caso de las comunidades energéticas termina siendo supremamente relevante. Como podemos ver desde la parte institucional y regulatoria, pues ya hacer alusión, por supuesto, a lo que decía el doctor Prada, instituciones independientes. Entonces la pregunta ahí es ¿cuál debe ser el papel del regulador?, que es supremamente importante, y aprovechar aquí, obvio, la experiencia no solamente a nivel internacional para los bancos centrales, para la inflación objetivo que se han fijado con unas instituciones creíbles, sólidas e independientes que son supremamente fundamentales. Lo mismo se ha hecho, por supuesto, acá en Colombia y ha funcionado bastante bien en términos de la determinación de esa política monetaria. Entonces, miren que ahí ese papel debe apuntar a garantizar esa seguridad jurídica con reglas eficientes y estables que disminuyan la incertidumbre y, por supuesto, el riesgo, que termina siendo fundamental. Además, el regulador, el hacedor de la política energética, debe focalizarse a determinar principios claros por medio de diseño de mecanismos que ayuden a la prestación eficiente y confiable del servicio. Desde la revisión y la vigilancia tecnológica que nosotros hicimos a nivel internacional, uno ve que la participación del regulador, más que establecer muchas normas, es precisamente determinar principios claros que ayuden a incentivar esos inversionistas y todos estos nuevos agentes que son fundamentales en esta transición energética, llámese en prosumidores, llámese en agregadores, llámese en operadores de red distribuido para el caso pues del tema que les estoy hablando, o las mismas comunidades energéticas. Y sobre todo, aprovechar aquí para dejar una primera conclusión: sería una lástima que se desaprovechara la oportunidad que tenemos para poder dar señales claras que incentiven a implementar y aumentar la competencia en el sector a través de estos nuevos agentes que resultan. Pues por supuesto, esto en términos de políticas de competencia termina aumentando el nivel de bienestar social. No solamente en términos, cuando hablamos de bienestar social, menores precios para los consumidores, sino que al mismo tiempo, por supuesto, es súper relevante que los inversionistas recuperen los costos, obvio, y que sean sostenibles económica y financieramente en el mediano y largo plazo, que es fundamental. Miren acá, por cuestiones de tiempo, inclusive hablar de cómo determina esa figura IRENA en el último aulo, el de este año, donde habla los habilitadores políticos y normativos, diseño de marcos políticos y normativos que faciliten el despliegue, la integración y el comercio de energías renovables, mejoren los resultados socioeconómicos y ambientales y, por supuesto, promuevan la equidad y la inclusión, que termina siendo también fundamental. Desde la parte de las barreras económicas y financieras, pues no es ajeno para casi todos los que estamos acá la caída abrupta que han tenido estos costos de las principales tecnologías de generación. Aquí, cuando me apoyo en el último informe de los costos nivelados que tiene IRENA, podemos ver en el periodo 2010 y 2022 cómo disminuyó abruptamente, donde inclusive pasa a ser casi un 30% menor producir con esta energía comparativamente con las fuentes fósiles, que ahí la ven en la franjita gris más oscura, que de hecho termina siendo aún mayor en el año 22. Acá esto, por supuesto, pues ha conllevado también, y es otro aspecto que quiero resaltar mucho, a establecer mecanismos vía, por ejemplo, subastas. No es gratuito, y aquí vale la pena mencionar un premio Nobel dos premios Nobel en Economía en el año 2020, Winston y Wilson, precisamente por el diseño de subastas incluido en el sector eléctrico, que termina siendo fundamental.
Por supuesto, aquí hay un tema que vale la pena resaltar también. El laudo de la Agencia Internacional de Energía en el año 2020 hablaba como la fuente de generación en promedio a nivel mundial más barata, pero por supuesto debemos de ser conscientes con las características de cada mercado. Un estudio que hacíamos en su trabajo de maestría con Alejandro Mejía, aún antes de la pandemia, iniciando el año 20, encontrábamos que aún la ventaja comparativa que tenemos con la hidráulica termina siendo un 25% menor que la solar fotovoltaica. Eso no implica, por supuesto, como ya lo han presentado los antecesores, las oportunidades en términos de la energía solar fotovoltaica, la complementariedad, dado que cuando tenemos fenómenos del Niño fuerte es precisamente donde más sol generamos y donde, por supuesto, aquí justifica también todos los sistemas de almacenamiento que terminan siendo fundamentales, porque podemos obvio almacenar, verlo como un recurso multipropósito que termina siendo fundamental. Y ahí ven cómo ha caído abruptamente también el costo de estas baterías de iones de litio que terminan siendo fundamental. Miren que en 2024 pudieran ser $6 por kilovatio hora, y ahí se tiene pues previsto como en el año 2050, con un estudio que hacen el Laboratorio Nacional de Logística de Renovables en Estados Unidos, cómo por supuesto van a caer abruptamente. Entonces ese es otro aspecto fundamental que vale la pena considerar acá. Por supuesto, hay otras barreras importantes. Miren los costos de transacción, que definitivamente en términos no solamente licencias ambientales, el tiempo que eso se demora, o para la adopción de tecnologías, eso termina siendo un costo adicional, no es gratuito. Y vale la pena mencionar otro premio Nobel de Economía y Williamson, precisamente por estos temas que son fundamentales. Y aún un tema, resaltarlo en términos de la dificultad de acceso para la financiación, que no es solamente para los recursos energéticos distribuidos, sino aún para toda la parte pues, de desarrolladores de proyectos, que termina siendo fundamentales. Sabemos, ante incrementos de los tipos de interés, pues ya sabemos el efecto que eso tiene en términos de fugas de capitales, el diferencial del tipo de interés con Estados Unidos y Colombia, ahora con las últimas decisiones que tomó la FED, que entonces eso hace que por supuesto los inversionistas simplemente ven dónde tienen mejores niveles de alternativas para hacer esas inversiones. Hay otra barrera importante desde las económicas y financieras, la estructura de mercado. Por supuesto hay economías de escala de las empresas que ya están incumbentes, y por supuesto las empresas o los desarrolladores de proyectos que están ingresando, hay veces para competir es complicado. Entonces, por supuesto, elementos de diseño, de políticas ahí para establecer inclusive precios diferenciales o remuneraciones diferenciales por un periodo de tiempo que permita, obvio, el ingreso de esos nuevos modelos de negocio que terminan siendo fundamentales. Y una barrera bastante importante que se ha presentado a nivel internacional y que ha generado la famosa espiral de la muerte a través de los prosumidores cuando, obvio, no están utilizando la red, pues tiene que ver con esa estructura tarifaria para los operadores de red distribuido. Y aquí pues al final me voy a atrever a hacer unas recomendaciones de qué diseño de mecanismos para remunerar esta fase, que es supremamente importante. Desde la parte técnica pues empieza la operación. Ya el doctor Correa lo hacía alusión ahora en términos del acceso a la red de conexión, aunque él decía que son muchos los proyectos que están, obvio, matriculándose a la UIME, pero aquí hay que hacer alusión que definitivamente si no hay una cosa bien articulada, y aprovecho para hacer el paréntesis acá porque se ven como barreras fragmentadas, pero de hecho esto es integral. Si la regulación no es clara para que realmente se puedan acceder a esos puntos de conexión a la red, entonces eso crea precisamente una barrera. Desde la parte de infraestructura es supremamente relevante, obvio, las características que tienen no solamente las casas, conjuntos residenciales, apartamentos,
que sabemos que no tienen las condiciones para instalar los paneles y entonces eso requiere adecuaciones importantes, encareciendo los costos. Y esta es una barrera que vale la pena mencionarla mucho en términos de las comunidades energéticas, porque pues como se está pensando ahora, que me parece que debe ir mucho más allá de fomentar en términos de acceso solamente a la población más vulnerable, que por supuesto tiene todo el sentido, pero ahí hay una limitación grande en términos de las construcciones, las características técnicas que hay que hacer adecuaciones para nada despreciable. Y hay unos elementos que por cuestión de tiempo, pues no me da aquí en la conferencia para profundizar en ellos, pero que son fundamentales. ¿Cómo podemos hablar de generación distribuida si no tenemos una infraestructura en medición avanzada? El contador inteligente para hacer los vertimientos a la red cuando tenemos los sobrantes. Entonces miren, hay unas condiciones mínimas, inclusive desde toda la parte de digitalización, el Internet de las cosas, la respuesta a la demanda, gestión de la demanda, que es fundamental, y todas estas transacciones de energía a través de blockchain, plataformas digitales que son fundamentales, y aún la parte pues de almacenamiento, que también es supremamente relevante como una tecnología para esta parte de los recursos energéticos distribuidos. Y desde el componente social, acá ven, el primero que tengo es la parte de educación, que es fundamental. Ustedes me dirán, John, pero ¿cómo así que solamente la educación para la parte social? Por supuesto, en la parte técnica es fundamental, y ahí es donde les digo que son barreras que pueden presentarse en cada una de las que estamos hablando acá, porque por supuesto con toda esta parte de digitalización, Internet de las cosas, hay que establecer, yo no sé si carreras profesionales específicamente, pero sí técnicas o todas estas microcertificaciones que se están usando, porque por supuesto se requiere capacitar desde la parte técnica al personal para que esto sea mucho más eficiente. Y desde la parte, por supuesto, comunidades energéticas y del consumidor, también, no solamente en términos de educación, sino involucrarlos en las comunidades, porque definitivamente es uno de los aspectos fundamentales para que esto termine siendo eficiente, pero al mismo tiempo sensibilizarlos, que no es solamente ellos tener acceso, y muchas veces a través del discurso populista entonces se lo terminan creyendo y finalmente no se dan las señales en términos, por ejemplo, de los deberes que ellos también tienen ahí. Hablar simplemente de un mecanismo muy sencillo. Nosotros hicimos un estudio con datos de EPM para mirar, a pesar de que lo llaman, dicen que no es eficiencia energética, uno ve cómo disminuye el consumo en términos promedio cuando los agentes se pasan de un mecanismo pospago al prepago, justificado simplemente porque tienen una mejor información y son coherentes con el mercado laboral informal en el que se mueven. Entonces ellos saben que 6.000 pesos en promedio, que era lo que recargaban para el periodo de estudio que nosotros hicimos, les daba para tener energía una semana. Entonces ellos aprenden a mejorar, no es gratuito, aquí vale la pena mencionarlo. Telefonía móvil, ¿por qué el 80% de la población en Colombia tiene un mecanismo prepago? Mayor gestión, y eso es coherente. Entonces hay que pensar en mecanismos ahí que conlleven precisamente a una utilización más eficiente y no pensar que todo es subsidiado. Miren que aquí hay una cosa fundamental en términos de la complementariedad, que ya lo voy a hablar posterior y enfatizar mucho más, del sector privado con, por supuesto, las comunidades vulnerables, pero por supuesto también al mismo tiempo las ONG, para que esto sea viable, dando señales claras que terminan siendo fundamentales. Y hablar también acá, por supuesto, de la parte cultural. Ustedes ven y lo tienen clarísimo, ¿por qué Gepirache estuvo cuántos meses sin poder generar, en qué periodo de tiempo? Los indígenas, ¿qué hicieron? Entonces, por supuesto, hay que concientizar, porque es fundamental para que esto sea viable y hacerlos partícipes, no solamente pensando que es una cosa de acceso, sino también, obvio, en términos de responsabilidades y el involucramiento que se le debe dar a ellos. Si pasamos en el caso de Colombia,
Acá pueden ver con el estudio que realizamos con Diana, pues hemos avanzado bastante en toda la parte normativa, habiendo un problema bastante grave en términos de ¿qué? De la parte institucional. Ya Correa lo hacía alusión, también por supuesto en la intervención del director de la CRE, ya vemos el problema institucional que se presenta ahí, hay incertidumbre, no hay unas señales claras. Aquí vale la pena mencionar, aunque Correa decía lo contrario, y en una noticia a principio de este año, pues simplemente uno de los líderes de Celsia decía, tenemos que reevaluar los proyectos que tenemos con energías renovables no convencionales. ¿Por qué? Uno, inseguridad jurídica, riesgo regulatorio, y dos, por supuesto, había otro tema al cual hacía alusión, tipo de cambio, que ese es otro tema que es fundamental, a que me referiré en términos de contratos inteligentes terminando. Pero noten acá, por cuestiones de tiempo, pues hacer alusión, ustedes todos lo saben, la ley más importante que hay acá, la 1715 del año 2014, que no solamente, obvio, promueve, da los incentivos y aún delega en los diferentes organismos para terminar reglamentando ya mecanismos claros, precisamente con la inclusión de estas energías renovables y recursos energéticos distribuidos. Cada uno de los planes, ahora el último, el profesor Juan Miguel Ahora, el representante del DNP, también hacía alusión, obvio, y se deja explícitamente ahora en el último Plan Nacional de Desarrollo, las comunidades energéticas, que definitivamente terminan siendo supremamente relevantes ahí. Y adicionalmente, pues hacer alusión, por ejemplo, a esta resolución del año 2022, donde ya se hace explícitamente a estos recursos energéticos distribuidos, porque antes de eso no estaba explícitamente. Miren, inclusive ahí en ese mismo año, la resolución sobre AMI, la 101.001 también del 2022, pero no es solamente la normatividad. Miren que aquí estamos lejos de llegar a una segunda fase cuando nosotros nos concentramos a analizarlo con esta metodología, que inclusive vale la pena decirlo, no solamente la están utilizando en Estados Unidos, esta metodología la están implementando ya en Chile para evaluar la adopción que ellos han tenido también ahí. Entonces terminan siendo metodologías relevantes e importantes a tener en cuenta. Miren, en términos de la red inteligente y máxima en la tercera etapa, estamos lejos de hablar de un sistema distribuido, de transacciones. Ahora voy a enfatizar un poco en términos, por ejemplo, de la importancia de los contratos inteligentes, transacciones peer-to-peer en términos de eficiencia vía precios. Y eso no lo tenemos acá. Inclusive tenemos la deuda para el mercado mayorista que desde el 2000, 2002, 2003 se está implementando y no se ha hecho. Y frente a esta volatilidad de tipo de cambio, pues nos tenemos que ¿qué? Cubrir, porque si no vienen los problemas que tenemos en este momento que terminan siendo fundamentales. Entonces hay que pensar en eso porque definitivamente es una oportunidad supremamente relevante que no podemos desaprovechar en términos de esta transición energética. Acá cuando hace uno una revisión en algunos artículos de estudios que se han hecho para la zona euro, porque termina siendo fundamental y en términos de comunidades energéticas han avanzado bastante. Ellos estipulan, por ejemplo, que a 2030 pudieran tener por medio de comunidades energéticas, energía solar fotovoltaica, el 20-21% de la capacidad de generación. Y miren, acá tienen, entre comillas, tres razones, tres aspectos fundamentales, pues ya ha sido bastante enfático en términos de ¿qué? Descarbonización. Ese es un tema fundamental, que es la última que aparece ahí. Las sociales, por supuesto, son fundamentales. El primero, ya hablaban de un indicador, pobreza energética, que es supremamente importante, pues una población, comunidad que no tiene acceso a la energía es fundamental. Miren que no es solamente en términos de tener acceso, sino también
ya la parte de pago, porque ahí es donde insisto, establecer mecanismos que los hagan, por supuesto, consecuente con el uso de ellos, que tiene todo el sentido. O aún cuando se mejora el acceso a porque hay poblaciones que tienen 4 o 3 horas del día solamente acceso a ello, entonces termina siendo fundamental. En términos de la mitigación de la pobreza energética, ya les decía, termina siendo supremamente relevante también, y por supuesto pues eso tiene un efecto también en términos de bienestar en general, y esto a la parte del mejoramiento de las condiciones de salud de los hogares que por supuesto cocinan con leña, que ustedes ya saben el efecto que tiene ello en términos de la parte de contaminación. No obstante, enfatizar, hay que hacerse estudios técnicos, económicos, que determinen la viabilidad de ello. Inclusive aquí dejo una pregunta que quizás la van a abordar ahora en el panel que sigue, en términos de estas comunidades que están bastante alejadas de la red, donde puede ser bastante costoso, casi que inviable implementar el proyecto para conectar a la red. Quizás ahí está una opción bastante interesante, puede ser que sistemas de almacenamiento. Entonces son elementos obvios que hay que hacer los estudios técnico-económicos para mirar si son viables o no. Y desde la parte económica, las razones, por supuesto, hay una representada en la posibilidad de disminuir el gasto en energía derivado del autoconsumo, el famoso prosumidor, que ahí es donde se deriva pues la parte de la famosa espiral de la muerte. Obtener ingresos extras por venta de excedentes de energía, obvio, al sistema, que termina siendo fundamental, e insistir mucho acá en todas estas plataformas tecnológicas, y una de las 3D que les hacía alusión al principio de la conferencia, toda la parte de digitalización, no solamente blockchain. Nosotros hicimos un estudio de maestría con otro estudiante, y uno veía el efecto positivo en términos de la disminución de precios, cuando esas transacciones se podían hacer entre pares sin tenerlos que hacer a través del operador del mercado, transacciones peer-to-peer. En términos de eficiencia está garantizado, por supuesto, para hacerlo, pero tenemos que hacer todo el proceso en ese caso, que termina siendo fundamental. Inclusive acá hay un dato que me parece interesante dar a conocer. Hace un par de semanas hubo un congreso en España donde el CEO, el líder de Iberdrola en la parte de distribución, hacía alusión: por €1 que estamos gastando ahora en tecnologías para la generación, con la regulación que tenemos en la parte de distribución, se están invirtiendo 3 centavos de dólar o euro, pues como lo quieran ver, o pesos colombianos. Y el estudio todavía no ha salido, pero hacía alusión para poder llegar y hacer todo el proceso de migrar a una red inteligente, hacía alusión a gastar e invertir más del doble de lo que se está invirtiendo ahorita, hacía alusión a 7 centavos de euro. Entonces, ¿para qué digo eso? Miren que la parte de normatividad termina siendo fundamental, y de esta parte económica de barreras. Si eso no se hace, por supuesto no vamos a ser eficientes en ese sentido. Y acá una última, que inclusive no sé por qué salió aquí ya con problemas, pero pues vale la pena decirlo: la recomendación que me atrevo a hacer para la remuneración de estos recursos energéticos distribuidos acá en Colombia, y por supuesto para comunidades energéticas. La primera de ellas tiene que ver con medición neta. Ya la estamos utilizando. Esta prueba piloto es muy importante, la de la comunidad energética que hay de La Estrecha, que es fundamental, y cuando ellos hacen evaluación de ello, encuentran, por supuesto, que las barreras a las que le he hecho alusión acá en este caso, y es uno de los mecanismos que más se ha utilizado a nivel internacional. Por supuesto, hay otro en el que enfatizo bastante, que tiene que ver con las subastas, que ha sido, por supuesto, catalogado como uno de los más importantes a nivel internacional y uno de los más utilizados en términos de ese bienestar social. Recuerden, bienestar social en términos de qué, no solamente eficiencia, precios para el consumidor final,
sino también un buen diseño que permite la recuperación de los costos para implementar un proyecto determinado. Y vale la pena mencionar y enfatizarlo, porque de hecho tengo entendido que van a hablar también acá en el transcurso de las conferencias de Brasil. Vale la pena mencionarlo. Ellos, pues no solamente muy parecidos a nosotros, sino también en términos de comunidades energéticas con problemas sociales bastante graves como los que tenemos nosotros acá. Ha sido un mecanismo que no solamente a nivel internacional, sino en Brasil lo han utilizado con bastante éxito, donde por supuesto por un tiempo determinado puede hablarse de un plus para que se hagan esas inversiones que se requieren, y eso termina siendo complementario, obvio, a la fuente de hidráulica, y así probablemente, obvio, llevemos a contrarrestar posibles apagones que son totalmente viables. Y por supuesto hablar de otro recurso que ya lo mencionaron, que es supremamente importante, respuesta de la demanda. Yo no coincido todavía acá porque hablamos mucho que ya tenemos respuesta a la demanda, pero ustedes ven que todavía tenemos unos precios que son supremamente inelásticos desde el lado de la demanda. Tenemos de contadores inteligentes, que el caso que les mencionaba de los que se cambiaron por desconexión al mecanismo prepago, que es relevante mencionarlo ahí, pero lo que uno ve es que definitivamente acá todavía falta bastante para hacer. Una de las resoluciones que aparece ahí, la última de la CRE, la 101.019 del 2022, ellos establecen una nueva línea base de consumo para esa demanda desconectable voluntaria. Vale la pena decir que nosotros hicimos un trabajo coordinadamente con el operador del mercado, donde analizamos inclusive esa línea base para la demanda desconectable que hacen en PJM, específicamente en Nueva York. Y lo que uno encuentra es que los dos son casos extremos. El de acá, como está planteado, no incentiva hacer esa desconexión, que es uno de los temas fundamentales para, obvio, reducir demanda en horas pico. Nosotros nos atrevimos, y eso hicimos comentarios al proyecto, y esta fue una propuesta de proyecto de resolución que ya pasamos también a la CRE, donde establecemos una metodología intermedia para remunerar y para incentivar a ello, que termina siendo fundamental. Hay una última diapositiva que no haré alusión a ellas por tiempo, y por supuesto darle las gracias a todos acá.